Buenas noches y bienvenidos al canal, el lugar donde exploramos las crónicas de los misterios más oscuros y enigmáticos que la historia y la criminología tienen para ofrecer. En el vídeo de hoy conoceremos el misterioso caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar notificado de los próximos vídeos que subamos. ¿Preparado? Vamos con el crimen. El perturbador individuo que acechaba de noche, cegando vidas mientras sus víctimas descansaban y mostraba devoración por figuras oscuras. Los asesinos son producto de la naturaleza o de la crianza. Richard Ramírez desencadenó un periodo de angustia que se prolongó por un año en Los Ángeles, Estados Unidos. No solo por haber cegado la vida de 14 personas, sino por la extrema crueldad con la que perpetró los asesinatos al interrumpir furtivamente los hogares de sus víctimas mientras estaban en reposo. Según los indicios, su pasado y las influencias peculiares que recibió parecen esculpir la formación de su despiadado monstruo desde una edad temprana. El mundo llegó a conocerlo como The Night Stalker, o el acechador nocturno. Su verdadero nombre era Ricardo Leiva Ramírez y vio la luz en El Paso, Texas, Estados Unidos, el 29 de febrero de 1960. Fue el hijo más joven entre los 7 descendientes de Julián y Mercedes. Su padre, un ciudadano mexicano, había trabajado como policía en Ciudad Juárez y más tarde se convirtió en obrero del ferrocarril Atkinson en Topeka y Santa Fe, una de las extensas líneas ferroviarias de los Estados Unidos. Mercedes, su madre, laboraba en una fábrica de botas. Julián era propenso al alcoholismo y a los accesos de ira, que a menudo desembocaban en unos abusos físicos hacia su esposa e hijos. Así, Richard creció en un entorno marcado por un matrimonio sumamente tumultuoso y disfuncional. Richie, como era conocido por su familia, era un joven reservado y introvertido. En una ocasión, perdió el conocimiento después de un incidente en el parque cuando se golpeó la cabeza con un columpio mientras jugaba. Esto desencadenó una serie de episodios de epilepsia que persistieron hasta la pubertad. Estos episodios le impidieran relacionarse con sus compañeros de escuela de la manera que deseaba, lo que lo hacía sentirse aislado, rechazado y poco comprendido. Con el paso de los años, este aislamiento provocó en un creciente sentimiento de resentimiento, frustración y el deseo de venganza. Además, la epilepsia le generó un temor profundo. La adolescencia de Richard Ramírez estuvo marcada por su vínculo con su primo Miguel Mike Ramírez, un veterano condecorado con la guerra de Vietnam que había servido como boina verde. Mike, con cierto orgullo, compartía con Richard los perturbadores detalles de su experiencia en la guerra, que incluían violaciones, torturas y asesinatos. Incluso le mostraba fotografías en las que posaba junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. En algunas de estas imágenes se podían ver mujeres y niñas atadas a árboles con cuerdas antes de ser víctimas de los horrores que Mike cometía. Para Mike, estos actos se hacían sentir como un dios, y Richard, lejos de mostrar sorpresa o repugnancia, parecía sentir una extraña fascinación. Mike también instruyó a Richard en técnicas de asesinato silencioso que había aprendido en el ejército. Sin embargo, la relación de Richard con su primo dio un giro macabro en un día de mayo de 1973. Cuando Richard tenía tan solo 13 años, presenció el asesinato a sangre fría de la esposa de Mike, Jessie, que recibió un disparo en el rostro con una escopeta tras una violenta discusión en la que le habían recordado a su esposo que debía encontrar un trabajo. La escena impactante dejó una marca en la mente de Richard, quien lejos de sentir repulsión, parecía fascinado al experimentar su primera muerte violenta. Tras este incidente, Richard se volvió más introvertido y se alejó de su familia y amigos. Posteriormente, se mudó con su hermana mayor Ruth y su esposo Roberto, quien era un obsesivo voyeurista y lo llevó en sus incursiones nocturnas para espiar a mujeres en las áreas circundantes. Durante este tiempo, Richard también se sumergió en el mundo de la LSD y comenzó a interesarse por el satanismo adorando a Satanás. Desde una edad temprana, Richard había adoptado una rutina en la que cometía actos violentos, incluyendo la muerte de animales en granjas y pequeños robos, todo con el objetivo de obtener drogas. Con el tiempo, se convirtió en un adolescente peligroso. En 1977, se reencontró con su primo Mike, quien había sido liberado tras pasar 4 años en el Hospital Mental Estatal de Texas. Mike había sido declarado inocente del asesinato de su esposa debido a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático severo, atribuido a su tiempo en Vietnam. Mientras tanto, la violencia en la que Richard se había sumergido había engendrado en él las fantasías perturbadoras de muerte y sangre con un componente erótico. Aún en la escuela, Richard tomó un trabajo en el hotel local. Usando su llave maestra, robó a los clientes y al menos una ocasión agredió y abusó de 2 niños en un ascensor del hotel.
hotel. Sin embargo, nunca enfrentó cargos debido a la falta de denuncias. Richard abandonó la escuela secundaria en el 9º grado a la edad de 17 años y se adentró en una vida de delincuencia. Su primer encuentro con la ley se produjo por posesión de marihuana, lo que resultó en una reclusión en el reformatorio. A los 22 años se trasladó a California, donde su dieta se llenó de comida chatarra y su higiene bucal evidenciaba graves problemas que llevaron a la decadencia de sus dientes y a un aliento desagradable. Su atuendo constante era de negro y era un ávido seguidor del rock duro, con bandas como Judas Priest y Black Sabbath, y en la cima de sus preferencias. Además, desarrolló una adicción a la cocaína y pasó de cometer pequeños robos a robar vehículos. Fue arrestado en múltiples ocasiones y en 1983 fue condenado por el robo de un vehículo, lo que resultó en su estadística en prisión durante hasta 6 meses. Después de su liberación, Richard comenzó a acosar y atacar a personas inocentes, llegando incluso a secuestrar a niños con el único propósito de traumatizarlos, hallando diversión en el sufrimiento ajeno. Se autodenominaba la reencarnación del demonio. Una vez establecido en Los Ángeles, Richard Ramírez desató sus instintos asesinos y comenzó a asesinar sin considerar el sexo, raza, edad o condición de sus víctimas. La falta de un patrón aparente dificultó la identificación y el seguimiento de sus crímenes. Su ola de asesinatos comenzó en 1984, aunque su primer homicidio no fue vinculado con el resto de sus crímenes hasta muchos años después. El 10 de abril de 1984, en el distrito Tenderloin de San Francisco, California, Richard Ramírez asesinó a una niña de 9 años llamada May Leo. La niña había perdido un billete de $1 y fue al sótano del edificio del apartamento donde vivía para buscarlo. Ramírez se le acercó, le indicó que sabía dónde estaba el billete y la llevó al sótano. Una vez allí, la golpeó, estranguló y violó y apuñaló con una navaja antes de colgar su cuerpo parcialmente desnudo de una tubería junto a su blusa. Fue en junio de 1984, a la edad de 24 años, cuando Richard Ramírez inició la serie de asesinatos que lo convertiría en uno de los criminales más notorios de la historia estadounidense. Sus víctimas eran hombres y mujeres de todas las edades y empleaba diversas armas, desde bates de béisbol hasta puñales y varias pistolas. Ramírez se infiltraba sigilosamente en las casas por la noche, aprovechando cualquier puerta o ventana abierta. Su comportamiento variaba, mataba directamente a algunas víctimas, violaba a otras antes de asesinarlas y algunas las estrangulaba pero les perdonaba la vida. Sus modus operandi también fluctuaba, ya que podía asesinar de manera meticulosa sin dejar rastro o actuar de manera impulsiva, confiando en la protección de Satanás, a quien rendía culto, e incluso dejando signos satánicos en algunas escenas del crimen. Las paredes de las casas de sus víctimas se convirtieron en testigos mudos de sus fechorías, donde rodaba dinero de sus víctimas o dejaba las armas homicidas en el lugar del crimen. Inicialmente, sus agresiones consistían en golpizas y violaciones, y la mayoría de las víctimas sobrevivían. Sin embargo, con el tiempo, su sadismo aumentó. Su primera víctima como el acosador nocturno fue Jimmy Bicout, un hombre de 79 años, en una calurosa noche de verano en el vecindario Jesel Park de Los Ángeles. En la tranquilidad de su dormitorio, Richard, vestido de negro y con guantes, ingresó con un cuchillo afilado de 15 centímetros con la intención de robar joyas. Al no encontrar lo que buscaba, atacó brutalmente a Jimmy, apuñalándolo su pecho y su cuello mientras dormía en su cama. Luego le cortó la garganta tan profundamente que estuvo a punto de decapitarlo antes de abusar sexualmente de él. El día siguiente, uno de sus hijos, quien también vivía en el edificio de apartamentos, descubrió el cuerpo sin vida de su padre. Este fue el segundo asesinato conocido del acosador nocturno y estableció el patrón de sus crímenes hasta agosto de 1985. Entrar a las casas, cometer asesinatos particularmente atroces y robar a sus víctimas antes o después de matarlas. Lo que robaba le permitía mantener su adicción a la cocaína y pagar su alquiler. El modus operandi de Ramírez lo hacía extremadamente peligroso. No seguía un patrón, era impulsivo e inhumano. No discriminaba a sus víctimas por raza, edad o condición. Podía atacar a mujeres, hombres, niños o ancianos. Sus crímenes eran tan imprevisibles como mortales, ya que no tenían un enfoque metódico o lógico. Sus actos incluían robos, agresiones, violaciones y asesinatos. La única constante en sus crímenes era la crueldad que infundía terror en Los Ángeles. 9 meses después del asesinato de Geneva Henka, el 17 de marzo de 1985, Ramírez atacó a María Hernández, una joven de 22 años, frente a su casa de Rosemary, California, disparándole en el rostro con una pistola calibre 22 cuando ella ingresó a su garaje. Aunque resultó herida, sobrevivió gracias a que la bala rebotó en las llaves que tenía en la mano mientras intentaba protegerse. Fingió estar muerta hasta que Ramírez abandonó la escena. En la casa de Dayle Okaya, de 34 años y compañera de
casa de Hernández, se escuchó el disparo y se escondió detrás de un mostrador. Cuando se asomó, recibió un disparo en la frente que le arrebató la vida al instante. Una hora después, Richard Ramírez sacó su arma y dejó la escena. El 30 de marzo de 1985, Richard Ramírez disparó 2 veces con una pistola calibre 22 a Verónica Saint-Jean, de 30 años, cuando salía de su automóvil en Monterey Park. La joven fue declarada muerta a su llegada al hospital. Estos eventos atrajeron una extensa cobertura mediática y el individuo comenzó a ser apodado el acosador nocturno. Fue descrito como el hombre de pelo rizado, ojos saltones, dientes espaciados y deteriorados. El 27 de marzo de 1985, 10 días después de esta ola de crímenes, Ramírez ingresó a una casa que había robado un año antes en las afueras de Winchester, California, alrededor de las 2 de la madrugada. Allí mató a Sarah y Vincent Charles, de 44 y 64 años respectivamente, mientras dormían. Vincent recibió un disparo en la cabeza con una pistola calibre 22. Cuando Sarah se despertó por el disparo, Ramírez la golpeó, la ató y la presionó para que revelara la ubicación de sus objetos de valor. Mientras el criminal saqueaba la habitación, Maxim, el hijo de Sarah, logró liberarse de sus ataduras y recuperó una escopeta que no estaba cargada debajo de la cama. Enfurecido, Ramírez disparó varias veces con su pistola calibre 22 y luego tomó un cuchillo de trinchar de la cocina, apuñaló repetidamente a Sarah, mutiló su cuerpo y le extrajo los ojos con el cuchillo, que guardó en un joyero como un macabro recuerdo. Los cuerpos de Vincent y Maximum fueron descubiertos por Peter, el hijo de la pareja. Ramírez dejó huellas de un par de zapatos deportivos que la policía fotografió y se convirtieron en una de las principales pruebas en ese momento. Las balas encontradas en la escena coincidieron con las de los ataques anteriores, llevando a las autoridades a comprender que un asesinato en serie estaba en libertad. Los actos de Richard Ramírez eran erráticos y torpes, dejando pruebas y evidencias en todas partes en las escenas de los crímenes. A pesar de ir a cara descubierta, lo que lo hacía fácilmente identificable para los sobrevivientes, alto, moreno y de origen hispano, con un aspecto intimidante, dejaba sus huellas dactilares y las marcas de sus zapatos. El 14 de mayo de 1985, Ramírez regresó a Monterey Park y entró a la casa de Bill y Lillian, de 66 y 56 años respectivamente. Sorprendido por el intruso, Bill intentó buscar su arma, pero el acosador le disparó en la cara con su pistola calibre 22. A pesar de la grave herida, Ramírez lo golpeó brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Luego ingresó a la habitación de Lillian y lo ató con cintas adhesivas. Antes de conocer más detalles acerca de esta escalofriante historia, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. El 29 de mayo de 1985, Richard Ramírez condujo un automóvil robado hasta la casa de Mabel Mavale, de 83 años, y su hermana con discapacidad Florencia, de 81 años. Utilizó un martillo que encontró en la cocina para golpear a ambas, y a Mabel la electrocutó con un cable eléctrico. Luego violó a Florencia y antes de irse, utilizó el lápiz labial de Mabel para dibujar el símbolo satánico y pentagrama en su muslo y en las paredes de ambos dormitorios. 2 días después, las mujeres fueron encontradas vivas pero en coma y gravemente heridas. Bélez, la hermana, finalmente murió a causa de sus heridas en el hospital. Al día siguiente, Ramírez condujo el mismo automóvil robado hasta la ciudad de Burbank y entró en la casa de Carol Kay, de 42 años. Amenazó a la mujer y a su hijo de 11 años con una pistola, los esposó y saqueó la vivienda. Solo liberó a Carol para que le mostrara dónde estaban los objetos de valor y le violó repetidamente. Luego huyó de la escena después de sacar al niño del armario y atar a ambos nuevamente con esposas. A pesar del brutal ataque, Carol sobrevivió y cuando testificó ante la policía, describió a su agresor y mencionó que no podía olvidar su desagradable aliento. Las fuerzas de seguridad seguían tras la pista de un asesino en serie que principalmente usaba una pistola calibre 22. Los sobrevivientes describían a un asaltante moreno, alto, delgado, desendentado y de origen hispano. A principios de agosto de 1985 se elaboró un retrato robot del acosador nocturno, pero no condujo a resultados concretos. Ramírez continuaba actuando impunemente. La noche del 2 de julio de 1985, Ramírez condujo un automóvil robado hasta la ciudad de Arcadia y eligió al azar la casa de Mary Lucy Cannon, una viuda de 75 años. Después de entrar silenciosamente, la encontró dormida en su habitación. Sin piedad, la golpeó con una lámpara hasta dejarla inconsciente y luego la apuñaló repetidamente con un cuchillo de carnicero de 25 centímetros que encontró en su cocina. Incluso cuando ya estaba muerta, no dejó de apuñalarla. 3 días después, Ramírez irrumpió en una casa en la ciudad de Sierra Madre y golpeó a Whitney Burnett, de 16 años, con una llanta de hierro mientras
mientras dormía en su habitación. Después de buscar en vano un cuchillo en la cocina, Ramírez intentó estrangular a la joven con un cable telefónico, pero detuvo el intento cuando se produjeron chispas eléctricas en el cable. Ramírez exigió a Quina que le jurara a Satanás que le había dado todas las joyas y después huyó de la casa en el vehículo robado. Unos días después, el 25 de agosto de 1985, el acosador nocturno irrumpió en la casa de Bill y Lillian Doyle en Monterey Park. Despertó a la pareja de 66 y 63 años y le disparó a ambos en la cabeza antes de abusar sexualmente de Lillian y robar sus pertenencias. Estos crímenes desataron el pánico en toda California y más allá. La policía estaba bajo una intensa presión para atrapar al asesino en serie, y la comunidad vivía con miedo constante. La descripción del atacante, su modus operandi errático y su falta de patrón definido hicieron que fuera difícil predecir sus movimientos. La ola de crímenes de Richard Ramírez continuó y sus acciones brutales y sangrientas dejaron una huella de terror en la región. El asesino en serie se burlaba de la policía y de los medios de comunicación, sembrando aún más el miedo en la población. El 30 de agosto de 1985, Ramírez decidió trasladarse a San Francisco. Durante su tiempo en la ciudad, siguió cometiendo asaltos, robos y crímenes violentos. Su comportamiento errático y su falta de remordimientos lo convirtieron en uno de los criminales más temidos de la época. A pesar de la intensa búsqueda y las investigaciones en curso, la policía aún no podía atrapar a Ramírez. La población vivía con miedo constante y el acosador nocturno mantenía la ciudad en vilo. Su notoriedad crecía a medida que los medios de comunicación informaban sobre sus crímenes y su actitud desafiante. Richard Ramírez aspiraba a ser conocido como el asesino en serie más famoso de la historia, superando incluso a figuras como Jack el Destripador. Sus crímenes brutales, su adoración por el satanismo y su aparente falta de remordimiento lo convertían en un enigma siniestro. La cacería de Ramírez estaba lejos de terminar y su huella de sangre y terror continuaba extendiéndose. La población estaba aterrorizada y las autoridades estaban bajo una presión externa para poner fin a la ola de violencia. En el verano de 1985, la escalada de violencia de Richard Ramírez alcanzó su punto máximo. El criminal ya había dejado 23 víctimas, 12 de las cuales habían sido asesinadas brutalmente. A medida que sus crímenes continuaban, la población vivía sumida en el miedo y la paranoia. La cobertura mediática de sus ataques solo aumentaba la sensación de terror en California. Ramírez estaba decidido a ser conocido como el asesino en serie más famoso de la historia, superando incluso la notoriedad de figuras como Jack el Destripador. Su adoración por el satanismo, su falta de remordimientos y la brutalidad de sus crímenes lo convertían en un enigma siniestro. La policía estaba cada vez más cerca de atrapar a Ramírez, habiendo obtenido pruebas cruciales como huellas de zapatos y pruebas de balísticas que coincidían con el arma utilizada en los crímenes. La alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, incluso filtró información sobre el caso en una conferencia de prensa, lo que enfureció a los detectives, pero también llevó a que el asesino tirara sus zapatos por el puente Golden Gate. Ramírez continuó su ola de violencia y terror, pero su tiempo como acosador nocturno estaba llegando a su fin. Pronto, las autoridades lo cerrarían en un cerco y lo llevarían ante la justicia. El error de Richard Ramírez durante su última cacería lo llevó al final que todos esperaban. El 24 de agosto de 1985 viajó al sur de Los Ángeles en un Toyota naranja robado hasta la ciudad de Mission Viejo. Allí eligió la casa de James Romero Jr., quien había regresado de unas vacaciones familiares. El hijo de Romero, de 13 años, escuchó a Ramírez merodeando afuera de la casa y alertó a sus padres. James corrió para ver el Toyota naranja y obtuvo un número parcial de la matrícula que proporcionó a la policía. Sin embargo, Ramírez continuó en su búsqueda de víctimas y se dirigió a la casa de Bill Carnes y su prometida Inez Erickson. Irrumpió en su dormitorio mientras dormían y atacó a Carnes con una pistola calibre 25, disparándole 3 veces en la cabeza. Luego se centró en Erickson, a quien golpeó y la ató con corbatas. Ramírez robó el dinero y efectivo y objetos de valor y le hizo jurar a Erickson por Satanás que no había más objetos de valor. Tras la partida de Ramírez, Erickson logró desatarse y buscar ayuda para su prometido gravemente herido, Bill Carnes. Este último sobrevivió después de que los médicos extrajeran 2 de las 3 balas que impactaron en su cabeza. Erickson proporcionó una descripción detallada del acosador nocturno que dejó sus huellas dactilares en la escena del crimen. Las autoridades finalmente tenían las huellas y la descripción precisa de un testigo para identificar al asesino. Además, el Toyota naranja utilizado por Ramírez había sido reportado como robado en Los Ángeles. Los días del acosador nocturno estaban contados y las autoridades estaban cerca de atraparlo. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Richard Ramírez continuó proclamando su devolución por Satanás y defendiendo su supuesta inocencia. Finalmente, en septiembre de 1989, el juicio de Richard Ramírez comenzó a Los Ángeles. Durante el proceso, el jurado
jurado escuchó las impactantes historias de sus víctimas y vio las pruebas de sus horribles crímenes. Ramírez fue declarado culpable de todos los cargos en 1989 y sentenciado a muerte. Su actitud desafiante y su falta de remordimientos solo contribuyeron a fortalecer su notoriedad como uno de los asesinos en serie más sádicos y crueles en la historia de los Estados Unidos. A lo largo de su tiempo en prisión, Ramírez siguió siendo infame y atrajo la atención de los admiradores del crimen, además de mantener su creencia en el satanismo. Sin embargo, su vida en prisión llegó a su fin el 7 de junio de 2013, cuando murió a los 53 años debido a complicaciones relacionadas con el linfoma de células. Su muerte puso fin a una de las páginas más oscuras de la historia criminal de los Estados Unidos. Este caso de Richard Ramírez, conocido como el The Night Stalker o el acosador nocturno, sigue siendo un ejemplo extremo de crímenes violentos y sádicos que aterrorizaron a toda una región durante un periodo prolongado. El proceso judicial se extendió durante 3 años hasta llegar a su conclusión el 3 de octubre de 1969. Este periodo se caracterizó por la constante alteración de los abogados defensores de Richard y la aplazación de las sesiones bajo diversas excusas. La complejidad del acoso se reflejó en la gran cantidad de testigos y pruebas y evidencias presentadas. La elección del jurado también fue un proceso minucioso, ya que se entrevistaron a más de 1.600 candidatos. En el transcurso del juicio, Richard Ramírez, con un aspecto renovado, luciendo traje y corbata, así como dientes nuevos, compareció ante la corte por los crímenes cometidos en Los Ángeles. Cada audiencia se convirtió en un espectáculo, ya que Ramírez desafiaba constantemente y sembraba el temor al recitar cánticos satánicos. Sus declaraciones eran provocadoras, sosteniendo que estaban más allá de los juicios humanos que poseían el poder de Satanás. Manifestó su disfrute por los asesinatos y su placer al ver a sus víctimas morir. El juicio también estaba marcado por sucesos exponenciales, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado, lo que generó miedo entre los demás jurados que temían por sus vidas. Finalmente, después de 4 días de deliberaciones, el 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo condenó a 19 penas de muerte. La sentencia fue ratificada el 4 de noviembre, ordenando su ejecución en la cámara de gas, que aguardaría en la prisión de San Quentin, California. Tras escuchar la sentencia, Ramírez lanzó un sarcástico adiós amigos, con una provocación a los presentes, destacando que no le asustaba la muerte y afirmó que estaría en el infierno con Satanás. A pesar de la sentencia, logró mantener su condena en suspenso durante 23 años al alegar irregularidades y la incompetencia de su defensa. Durante este tiempo, Ramírez se convirtió en uno de los reclusos más conocidos de la prisión de San Quentin. Es interesante destacar que a pesar de los horrendos crímenes que cometió, Richard Ramírez despertó una extraña fascinación en un grupo de mujeres admiradoras durante el juicio. Esas mujeres, vestidas de negro, lo esperaron afuera del tribunal, lo que encontraban atractivo y en algunos casos llegaron a proclamarle su inocencia. Una de estas seguidoras más notorias fue Doreen, quien se convirtió en editora de una revista y comenzó a visitar a Ramírez en la cárcel. No fue la única, ya que se rumoreaba que poco después de su detención, el asesino tenía varias admiradoras, llegando incluso a considerarse atractivo y encantador por algunas de ellas. La esposa de Richard Ramírez, Doreen Lawyer, le envió un total de 75 cartas de amor a lo largo de 11 años. Su relación culminó en matrimonio en 1996 en la prisión de San Francisco. Ante los medios de comunicación, Doreen compartió su felicidad y orgullo por ser la esposa de Ramírez, pidiendo respeto y privacidad para disfrutar del día. A pesar de las vistas regulares de Doreen a su esposo en la prisión 4 veces por semana, surgieron rumores sobre la ruptura, especialmente después de que se revelara la conexión de Ramírez con el asesinato y violación de una niña de 9 años en Nuevo León en 1984. Desde entonces no hubo más visitas a Ramírez. En 2004 se comparó el ADN de Ramírez con una muestra recuperada de la escena del crimen de la niña, lo que confirmó su implicación en el espantoso asesinato. En 2016, las autoridades revelaron evidencias de un segundo sospechoso en el crimen de la niña, identificado a través de una muestra de ADN encontrada en la escena. Sin embargo, no se identificó públicamente al sospechoso, descrito como un menor en ese momento, ni se presentaron cargos debido a la falta de pruebas. Richard Ramírez murió en el Hospital General de Marin, en Marin County, California, el 7 de junio de 2013, a los 53 años. No fue ejecutado según su sentencia de muerte, sino que falleció a causa de una linfoma en su insuficiencia hepática. En el momento de su muerte, llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por parte del estado de California. Su esposa Doreen Lawyer había desaparecido, por lo que nadie reclamó su cuerpo y este fue cremado. Ramírez murió como un fenómeno social y mediático, una especie de estrella en la cultura popular. Respondía a las cartas de sus admiradoras
diseñaba camisetas de grupos de heavy metal y tarareaba canciones de rock. Los expertos en la psicología de los asesinos en serie continúan encontrando su caso tan inusual como aterrador. Su historia fue adaptada al streaming y una producción de Netflix titulada Night Stalker: The Hunter for the Killer. Richard Ramírez no siguió un patrón constante en sus crímenes, lo que dificultó su captura. No era simplemente un ladrón, tomar objetos de valor de sus víctimas era solo una excusa para cometer atroces actos sin sentir remordimiento, sino más bien disfrute. Se convirtió en uno de los asesinos más notorios debido a su crueldad y su obsesión por el satanismo. En medio de la histérica satánica de los Estados Unidos, sus actos macabros y retorcidos interés en el demonio lo destacaron. Su famosa frase, "No me entienden tal y como suponía, no son capaces de hacerlo", refleja su actitud desafiante. Afirmaba que sería vengado y proclamaba: "Lucifer está con nosotros". Como hemos visto, la historia de Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, es la de un asesino en serie que aterrorizó California en la década de 1980. Ramírez cometió una serie de brutales asesinatos, violaciones y robos, dejando huellas satánicas en la escena del crimen. Su comportamiento errático y su obsesión con la sobrenatural desconcertaron a la policía y a los expertos en psicología criminal. Fue finalmente capturado después de dejar huellas dactilares en las escenas de un crimen y fue condenado a muerte. Sin embargo, su muerte en prisión fue enfermedad dejó muchas preguntas sin respuesta. Su historia continúa siendo un misterio y un tema de interés en la criminología y la psicología forense. Y así concluimos esta inquietante y perturbadora historia. Espero que hayas encontrado este relato tan intrigante como yo. Si deseas más contenido de este tipo o tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. No olvides tampoco suscribirte para continuar viendo vídeos de esta categoría. Gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía. Te deseo una noche llena de sueños tranquilos y que mantengan seguros. Hasta la próxima, queridos espectadores.